El más importante de los 9 enemigos históricos de Egipto fue Nubia, ubicada al sur del país, en la actual Sudán. Egipto, por diversas razones, había mostrado interés por este territorio. La principal de ellas eran las abundantes reservas de oro que disponía. Fueron incontables las expediciones y campañas militares que llevaron a cabo en la zona, para controlar sus canteras y para someter a los nativos. Durante siglos, los nubios fueron vasallos de los egipcios, y son numerosas las representaciones en los templos en los que se los muestra derrotados y cautivos. La célebre máscara de Tutankamón fue hecha con oro nubio. Pero a principios del siglo VIII a.C., la situación cambió y ocurrió lo que nadie antes hubiera podido imaginar. Pese a haber estado vinculados forzosamente a Egipto, los nubios asimilaron la muy superior cultura faraónica como propia, y más allá de la tercera catarata, resurgió el reino de Kush, ignorado por los egipcios, a semejanza del reino faraónico. Su sede principal se hallaba en Jebel Barca, la montaña sagrada en la que adoraban, casi con más fanatismo que sus propios vecinos del norte, al principal dios del panteón egipcio, Amón. A principios del siglo VIII a.C., Egipto llevaba más de 3 siglos fragmentado, dividido en 2 estados. En el norte, en el Bajo Egipto, gobernaban los faraones tanitas. En el sur, en el Alto Egipto, el sumo sacerdote de Amón. La relación entre ambos estados había sido en ocasiones cordial, pero cuando el trono kushita cayó en manos del faraón negro Peye o Piangi, según la traducción, era muy mala, y los disturbios y enfrentamientos eran constantes. Esta debilidad de sus antaño verdugos fue aprovechada por Peye para darle a Egipto una estocada mortal. Peye se coronó con el nombre de trono Menjeperre, el mismo que había utilizado el gran faraón conquistador egipcio Tutmosis III. Esta titulatura era una clara muestra de las intenciones del rey kushita. El príncipe saíta del delta del Nilo, Tefnag, había emprendido una campaña para tratar de reunificar el país, consiguiendo algunos éxitos militares. Entonces, el gobernador de Hermópolis, Nilot, desertó y se unió al bando de Tefnag. Peye ordenó a sus tropas que invadieran Egipto para recuperar la plaza. Tras 2 batallas, frenó el avance expansionista de Tefnag en el área de Heracliópolis. El año 21 de su reinado como faraón de Kush, se unió a su ejército y alcanzó Tebas, donde se proclamó faraón legítimo del doble país, participando incluso en la fiesta Opet. Con él se había inaugurado la 25ª dinastía, compuesta por reyes nubios de raza negra. Marchó entonces hasta Hermópolis y la sitió. Cuando la hambruna empezó a hacer mella en la población y existía el riesgo de que murieran por inanición, Nilot se rindió y suplicó clemencia. Peye hizo entonces desfilar ante él a todo el séquito femenino de Nilot, tras lo cual se dirigió a sus establos para alimentar a sus caballos, diciéndole a Nilot que eran estos, para él, mucho más importantes que las familiares femeninas de su enemigo. Mostró por lo tanto gran crueldad y juró que no descansaría hasta que todo Egipto fuera suyo. Siguió su marcha hacia el norte, librando cuantas ciudades se encontraba, pero Menfis, la antigua capital del país,
le opuso gran resistencia y cerró sus puertas. Pelle se hizo con la flota de barcos que descansaban en el puerto del Nilo de la ciudad y utilizó sus mástiles para fabricar escaleras que sus soldados utilizaron para sortear la muralla de Menfis, tras lo cual se produjo una enorme matanza. Pelle se dirigió después al templo de Ptah para ofrendar a este dios su victoria. Los príncipes del delta, al observar el imparable avance de los cusitas, entraron en pánico y uno detrás de otro se fueron rindiendo ante Pelle. Egipto al completo era suyo, y entonces decidió regresar a casa, no sin antes colocar a una de sus hijas en Tebas como gran esposa de Amón. Para celebrar su victoria, erigió una enorme estela de la que se hicieron copias que se colocaron en Jebel Barca, Menfis y Tebas. Este fue el rey de un pequeño estado en la Napata Nubia que conquistó todo Egipto. Nunca más regresó a este país, lo que provocó que los príncipes del delta se sublevaran. Esto obligó a intervenir a su hermano y sucesor Sábaco para restablecer el dominio nubio en Egipto. Taharka fue el más célebre de los faraones negros cusitas, pero fue derrotado por la mayor potencia del Oriente Medio en la época, los asirios. Su hijo Tunatamón trató de recuperar Egipto sin éxito, y los cusitas, en el año 664 a.C., tras casi un siglo de dominio, se vieron obligados a renunciar a Egipto para siempre. No obstante, gobernaron Nubia durante 1000 años más y se hicieron enterrar en las pequeñas pero célebres pirámides de Napata y Meroe, el mayor reclamo turístico del Sudán en la actualidad.